Buenas tardes a todos, ya es hora de iniciar. Y bueno, sí, esta plática tiene un tema que puede sonar un poco árido o un poco burocrático, pero créanme que es bien necesario, bien importante. Se puede sintetizar en esa frase de hace rato, cómo obtener recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Pero antes de eso, y para no quedarme con un pendiente que no pude expresarlo durante la ceremonia de inauguración, pues porque teníamos un público infantil y juvenil que pues no le interesa este tipo de mensajes, pero como es una situación importante para nosotros, bueno, primero el director general de CONACYT, el doctor Enrique Cabrero Mendoza, pues ya tenía todo, no es familiar mío, no tenemos nada que ver, ya tenía todo listo para venir aquí, digamos, pues en CONACYT hay toda una estructura institucional. Cuando algún proyecto se aprueba, cuando alguna actividad se aprueba, hay toda una estructura institucional detrás, ¿no? Entonces, es pues gracias al trabajo de muchas personas que no vemos, que están ahí metidas en las oficinas del Consejo, que este tipo de proyectos y todos los proyectos CONACYT salen adelante. Entonces, muchas veces pues podemos gozar en el aspecto, por ejemplo, de proyectos públicos como el Planetario de Buenos Aires, pues de los servicios que ofrecen ese tipo de sitios. Y cuando uno habla de proyectos públicos, pues uno está hablando de que hay mucha gente anónima, ¿no?, que ha conseguido presupuestos, que los ha cabildeados, que ha aprobado iniciativas en los congresos, en el sector legislativo. Y un festival como este no es la excepción. Y les cuento, realmente el doctor Cabrero pues tenía todo planeado para venir, pero de Presidencia de la República le encargaron algunas actividades como parte de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que tiene lugar en estos días en Veracruz. Y bueno, pero les manda, y es en serio, es de verdad, les manda un saludo y con pues todo el interés que tiene en que este tipo de actividades tengan continuidad. Y bueno, aquí empezamos con esta primera palabra, hacia una política pública. Y el hacia porque, bueno, no es algo que esté ya consolidado. Y a todo esto, ¿qué es una política pública? ¿Por qué nosotros tendríamos que conocer un tema así? Yo me pongo del lado de ustedes y puedo hacerlo porque pues durante 25 años de mi vida profesional yo he trabajado como divulgador científico, como comunicador de la ciencia y ahora me toca estar de este lado, pero conozco pues lo que sucede, ¿no?, en el campo de trabajo de los comunicadores de la ciencia. Y bueno, una política pública es una respuesta a demandas sociales, a demandas de grupos, de colectividades organizadas. Y por ejemplo, en el caso de la información o del conocimiento científico, la última encuesta nacional de percepción pública de la ciencia que realiza el CONACYT conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística, nos dice que más del 80% de la población muestra, que son jóvenes de 18 años en adelante y urbanos, más del 80% tiene interés, mucho interés en recibir comunicación científica, pero no está lo suficientemente satisfecho, es decir, no está recibiendo toda la información y toda la comunicación que quisiera. Entonces, ahí tenemos una demanda detectada en términos cuantitativos, en una encuesta aplicada en todo el país. Y por otro lado, hemos tenido también demandas de que haya apoyos de las instituciones del gobierno mexicano hacia la divulgación científica a través de las organizaciones que ustedes como comunicadores tienen. Y bueno, la principal organización que existe hasta la fecha es la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la SOMEDICIT. Y la SOMEDICIT ya durante varios años ha
redactado una serie de documentos, de propuestas, de peticiones, de programas estratégicos en relación a necesidades de apoyo a la comunicación de la ciencia. Más recientemente también lo ha hecho la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia, que es otro órgano que concentra a este otro tipo de actividad. Y pues lo que en CONACYT esperamos de la Asociación Mexicana de Planetarios es que retomen el potencial que tuvieron en un inicio, que vuelvan a consolidar su asociación gremial para que como grupo tengan fuerza y fuerza de hacer planteamientos de apoyos del gobierno mexicano en sus diferentes niveles. Porque de hecho así se gestionan las políticas públicas. Y si nosotros vemos cómo se deciden en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, pues lo que pesa son las influencias, sí, son las relaciones políticas, pero también lo que pesa es la organización. Cuando ciertos sectores se movilizan para obtener, por ejemplo, apoyos de salud, apoyos al campo, apoyos a educación, pues lo hacen por el peso de sus organizaciones. Y realmente, por ejemplo, el peso de los científicos en el juego de la política pública nacional, pues es poco. Imaginemos también cómo es el peso de los comunicadores de la ciencia, es todavía menor. Pero en la medida en que estas organizaciones se consoliden, pues la obtención de recursos va a ser mejor y de hecho lo que podemos ver hoy en día, por lo menos en el caso de CONACYT, es que esfuerzos que han venido realizando estas organizaciones durante ya muchos años, pues ya están empezando a tener sus frutos. Entonces, quien hace las políticas públicas es el gobierno, es el Estado mexicano y es el sistema político. Y por esto es importante tener esta claridad y vamos a seguir adelante. Bueno, partimos de que hay un problema, un conjunto de problemas y hasta hace unos años no existía claridad institucional acerca de la naturaleza de la comunicación pública, de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hemos tenido falta de criterios claros y transparentes de asignación de recursos. Es decir, en CONACYT durante muchos años se han otorgado recursos sin criterios públicos, transparentes, por evaluación de pares, por presentación de proyectos, y creo que la comunidad de comunicadores de la ciencia está lo suficientemente madura para poder recibir recursos mediante estos criterios. Y bueno, algo que siempre es parte de una política pública es que debe haber indicadores de evaluación que retroalimenten precisamente a las políticas públicas. En un rato más le espero que le encontremos sentido a todo esto que estoy diciendo. Pero en la medida en que identifiquemos dónde están nuestros problemas, vamos a tener gran parte de la solución. Es decir, México es un país que ya durante décadas tiene ya muchas prácticas y experiencias de comunicación pública de la ciencia. Muchas veces estas prácticas han estado recibiendo apoyos de manera desarticulada, discontinua, sin un planeamiento, sin una dirección y un objetivo hacia donde queramos llegar como colectividad, independientemente de que cada planetario, cada museo, cada taller de ciencia, pues tiene sus propios objetivos. Está muy… Y bueno, pues también tenemos un marco teórico, esto se debe abordar de una manera profesional y pues pongo en primer término las ciencias de la comunicación y recurro a una referencia al periodismo. El periodismo durante muchos años fue una práctica de oficio. El periodista se hacía en una redacción, muchas veces no tenía una profesión, tenía un bachillerato, a lo mejor secundaria, y aprendí a escribir en la redacción, o con el tiempo eran abogados, eran médicos los que se convertían en periodistas. Hoy en día los periodistas estudian una carrera que puede ser
la de ciencias de la comunicación, y no solamente los que hacen periodismo, sino otras facetas de la comunicación. Y lo que tenemos ahí es que el conocimiento de la comunicación ha evolucionado de tal manera que hoy en día tenemos un conocimiento científico de la comunicación. Y ahí concurren diversas, sobre todo ciencias sociales, sociología, antropología, ciencias políticas, pero también áreas de conocimiento como semiótica, como filosofía del lenguaje. Y todo eso tiene que ver con el trabajo que nosotros hacemos cotidianamente en cualquiera de nuestros recintos de cultura científica. Otra parte, pues el marco teórico es la museografía, la museología. Este es un área de conocimiento que tiene, bueno, siglos, ¿no? Sabemos de los grandes museos en el mundo y aquí se han desarrollado metodologías de comunicación que también en un momento dado decantaron en lo que hoy en día se conocen como los museos interactivos de ciencia o los centros interactivos de ciencia, y ahí hay conocimientos teóricos, hay conocimientos prácticos. Y hay dos partes, digamos, dos áreas que son relativamente emergentes: la construcción social de conocimiento y la apropiación social. Ambas derivan de la sociología y tienen que ver con la participación de una colectividad en la construcción mutua del conocimiento. Entonces, lo que muchas veces hemos visto nosotros en nuestros planetarios como talleres de ciencia, hay sitios en donde ya se desarrolló una metodología detrás de estos talleres de ciencia que ya no solo son shows o espectáculos, sino que además de eso, que es muy importante porque es una buena manera de acercarse al público, tienen también un desarrollo teórico detrás. Y bueno, una política pública, que es lo que estamos construyendo ahorita en CONACYT, pues debe tener estrategias. Y una de las estrategias que tenemos es establecer la categoría de comunicación pública. Durante pues, muchos años nos hemos referido a la divulgación científica. Y el término divulgación científica trae implícito un modelo de comunicación unidireccional, donde el que sabe se comunica con el que no sabe, el erudito se comunica con el profano y así sucesivamente. Y bueno, en realidad lo que nos han enseñado precisamente las ciencias de la comunicación es que la comunicación, si ha de ser eso, tiene que ser de un sentido en otro, tiene que retroalimentarse, tiene que ser compartida. Y lo que estamos viendo es que ya sea en los planetarios o en los museos o en cualquier otro recinto de comunicación de la ciencia, se están aplicando muy diversas metodologías precisamente de comunicación, y en la medida en que nosotros en CONACYT lo tengamos lo suficientemente claro, pues podremos articular políticas públicas más efectivas. Y bueno, como parte de esta, estamos trabajando con un concepto que lo estamos aclarando. Es importante que pues hemos distinguido en esta comunicación pública que hay diversos discursos, como dirían los especialistas, los comunicólogos. Por ejemplo, en un planetario podemos tener un discurso emergente que es el discurso o la narrativa de la inmersión digital. ¿Por qué? Como lo están viendo ahorita en el taller de producción que tenemos al lado, cuando uno desarrolla un contenido para una pantalla hemisférica, pues es muy diferente al contenido de una pantalla plana, sea de televisión o sea de cine. El tipo de cámaras virtuales que se manejan en un sitio como este obedece a una estética diferente, a una producción audiovisual diferente. Y así, quien hace periodismo de ciencia también tiene un discurso propio del periodismo general, del periodismo generalista, pero además que se especializa en el tema de la ciencia. E incluso hoy en día ya se está hablando que todo periodismo debe practicarse con una metodología científica. Es lo que se conoce como periodismo de conocimiento. Entonces hemos estado identificando estas variedades de la comunicación pública de la ciencia en función del discurso o de la narrativa que aplican. Y bueno, como líneas de acción,
Pues estamos efectuando diagnóstico, desarrollo de indicadores, análisis del discurso, de la política científica y de la comunicación, percepción pública de la ciencia. Bueno, están estas encuestas que les menciono con INEGI, y deberemos hacer también sondeos y encuestas próximamente. Y bueno, el análisis del discurso es precisamente lo que les comentaba, tomando como ejemplo lo que es estar en un domo. Podemos tener una proyección para domo completo, para planetario digital, que debe tener ciertas características técnicas de producción, pero debe tener también ciertas características del guión. Como se escribe el guión, como el guionista va a redactar su guión, va a ser muy diferente para cine o para video, porque va a tener una imagen que va a estar en un hemisferio, digamos que casi por todas partes. Entonces, cómo se cuenta la historia es muy diferente a cómo se cuenta una historia en un planetario que en un cine, o cómo se cuenta una historia en un taller de ciencia recreativa. Lo que en el terreno de la comunicación, digamos, se ha comprobado desde diferentes ángulos, es que los mensajes son mejor aprendidos cuando hacen uso de algo muy antiguo, ¿no? Y de hecho eso muy antiguo viene del teatro y viene particularmente de la tragedia griega, viene de la estructura dramática, o sea, una historia donde hay un planteamiento, un desarrollo, un desenlace, donde hay personajes, donde hay protagonistas, donde hay antagonistas. Es la manera en que nos enseñan y aprendemos de niños. Entonces, ese tipo de narrativas, digamos, hay una básica, que es una estructura dramática, pero eso se adapta según el medio de comunicación, ¿no? Decía McLuhan, el medio es el mensaje, ¿no? El mensaje en un planetario es muy diferente al mensaje que podemos tener en un museo interactivo con un elemento de exposición, ¿no? Donde la actividad es otro discurso, otra narrativa, y por lo tanto merece un análisis propio. Ahora, este tipo de análisis no es que necesariamente, y de hecho no lo tiene por qué hacer CONACYT. En México existen afortunadamente ya gente que está haciendo investigación científica sobre comunicación de la ciencia. Entonces, CONACYT tendría que promover que haya más investigadores de comunicación de la ciencia y que hagan más estos análisis. Es decir, si el Planetarium de Torreón dentro de 2 años estrena una proyección, bueno, pues a lo mejor puede haber alguien, un analista del discurso en planetarios, que haga el análisis de lo que hizo el Planetarium de Torreón, y luego, oye, fíjate que aquí pues a lo mejor te faltó un efecto, o hay un efecto de sobra, o esta parte, este mensaje no se entendió bien. En fin, es también un tema de investigación, ¿no? Bueno, entonces les decía, ¿no? En el discurso escrito, en la narrativa escrita de la comunicación pública de la ciencia, pues tenemos al periodismo, y ahí narrativa, estoy hablando de literatura, ¿no? Hay gente que hace divulgación científica o comunicación de la ciencia pues a través de libros, están las colecciones del Fondo de Cultura Económica, en fin, hay varios sellos editoriales que tienen títulos de comunicación, pero puede haber cuentos, puede haber novela, podría haber poesía también, o sea, todos los géneros narrativos podrían tener contenidos de ciencia, ¿no? En el discurso audiovisual tradicional, pues, está la comunicación de la ciencia en radio, en televisión, digamos lo que es tradicional. En el interactivo están los museos y centros, que creo que ahí todos conocemos esto, lo que decía de la construcción social. Y está esta un poco más nueva, ¿no? De apropiación social, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahí en la apropiación social, tal vez una comunidad marginal se organiza con una universidad, tal vez hay un antropólogo de por medio, invitan a una serie de, podrían ser de especialistas en biología molecular, que sepan de genética y tienen una plática
sobre temas de salud, sobre temas de herencia, pero no va a ser la conferencia del erudito, ¿no? Va a estar al nivel de los demás y van a estar intercambiando conocimientos. O podría ser, sobre todo en el caso del tema agrícola, ¿no? Pues una reunión entre doctores en agronomía con campesinos, donde van a intercambiar conocimientos, porque la apropiación social supone que el conocimiento ancestral sigue teniendo valor y que va a tener un proceso, digamos, dialéctico con el conocimiento científico. Por eso es el término de apropiarse, ¿no? Pero también se apropia no solo el conocimiento científico, sino el ancestral. Y esto no es precisamente algo, porque puede parecer como revolucionario, incluso como comunista, pero por ejemplo, se sabe, ¿no?, que los laboratorios transnacionales farmacéuticos ya desde hace varias décadas contrataban a antropólogos, a sociólogos, los enviaban a Brasil, al Amazonas, o a Perú, o a México, a Chiapas, para que hablaran con las comunidades originarias, hacían entrevistas de corte antropológico, ¿no?, sobre sus conocimientos medicinales, por ejemplo, las propiedades medicinales de las plantas, tomaban nota, regresaban con muestras a los laboratorios de las transnacionales, hacían una asociación entre los efectos medicinales y eso era una ruta para ellos de detectar principios activos de plantas. Entonces, bueno, claro, eso era usado o es usado, porque se hace todavía con fines comerciales. Sí, es algo, pero lo que llaman construcción social tiene que ver mucho con, bueno, estos talleres de ciencia recreativa, donde un cierto fenómeno físico, químico, biológico, digamos, se construye manipulando ciertos objetos, ¿no?, y de manera colectiva, ¿no? Son los talleres de ciencia, pero ya con una metodología dirigida. Incluso hay casos, por ejemplo, en el CIMBESTAB, hay un departamento de matemática educativa, donde hacen una medición de la asimilación de conceptos en un taller de esta naturaleza. Entonces, creo que es importante poder tener todo este panorama de información y de hecho es una obligación para nosotros en CONACYT, ¿no?, para saber cómo es que debe estructurarse una política pública de este tipo. Y bueno, hay estos tres discursos que pertenecen a lo que los comunicólogos llaman hoy en día la ciudad digital, ¿no? Todos somos habitantes de la ciudad digital. Unos son nativos de esta ciudad digital y son los niños, los jóvenes. Otros somos migrantes porque nacimos analógicos y estamos tratando de ser digitales. Hay un sector pues, que de plano ya mejor no le entra, pero por ejemplo, una actividad muy característica de esta ciudad digital es lo que se llama ciencia ciudadana. Son portales en internet en donde comunidades de investigadores invitan a participar a ciudadanos en proyectos de investigación en ciertas etapas del proyecto y pues es, digamos, un tema participativo. Nosotros en México, a través de CONACYT, ya tenemos un caso emblemático que financiamos a través de un proyecto y que se llama Ciencia que se respira, es un portal de ciencia ciudadana que está conducido por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y bueno, pues en redes sociales, ¿no?, todos creo que tenemos ya cierta familiaridad con el tema y ¿no?, el de los planetarios, que es el discurso inmersivo. Pues tenemos ya algunos entregables que creo que son resultado de un esfuerzo de todo un equipo de trabajo en CONACYT. Está ahí la Semana Nacional de Ciencia. Bueno, ustedes pueden decir si eso ya tiene muchos años, sí, tiene ya 21 años, acabamos de cumplir 21 años, pero hemos estado introduciendo innovaciones en la manera en que se planea y se ejecuta la Semana Nacional de Ciencia. Está esta convocatoria de apoyo a proyectos de comunicación pública de la ciencia. En términos burocráticos, yo soy el secretario técnico y Sandra Arcos es la asistente de la convocatoria.
hemos apoyado en 3 años 62 proyectos de comunicación pública de la ciencia, es decir, 62 proyectos que pueden ser de exposiciones de museos, pueden ser planetarios. El Planetarium de Torreón recibió un apoyo de CONACYT en base a esta convocatoria. También, bueno, estamos apoyando temas de ciencia ciudadana, de apropiación social, de radio, de televisión. Es una convocatoria, es la primera de su tipo en México. Esta convocatoria permite a los comunicadores de la ciencia concursar por recursos de la misma manera en la que lo hacen los científicos o los tecnólogos. Preparan proyectos, los someten a evaluación de pares, es decir, CONACYT no evalúa, evalúan otros expertos en comunicación, se asigna un recurso, ese recurso se ejerce con base en un cronograma, es parte de un ejercicio fiscal, y así hemos venido avanzando. Hay proyectos que son realmente muy novedosos, muy útiles incluso. Yo creo que algo de que debe plantearse siempre la comunicación es ser útil y ser útil a la sociedad. Entonces, por ejemplo, está el proyecto del Planetarium de Torreón, está el Ciencia que se respira, o está, por ejemplo, uno que es más bien un proyecto editorial de traducir temas de nanotecnología a lenguas originarias como el náhuatl, zapoteco, mixteco. Entonces tenemos una variedad muy interesante de temas, ¿no? Y esto se lo estoy presentando, bueno, estamos por publicar la convocatoria 2015, regresando de Torreón, para que estén pendientes ustedes en el portal de CONACYT y vean la convocatoria, en qué términos se convoca y los términos de referencia, que tiene que ver mucho con el tema que hemos aquí desarrollado, y por eso les decía que sería bueno que participaran, ¿no? Revistas de divulgación científica, pues afortunadamente en México hay una tradición muy importante, muy rica de divulgación científica a través de revistas, y lo que hicimos fue, como en el caso de las revistas científicas que reportan resultados originales de investigación, pues establecer una serie de estándares, de criterios editoriales para que el CONACYT le ponga su sello y decir, esta revista ha pasado por, digamos, criterios de control de calidad editorial, y estas revistas que ya se integraron al índice, bueno, el efecto que han tenido es que están recibiendo muchos artículos, cosa que antes no sucedía. E incluso muchos artículos de científicos que ya quieren publicar porque, bueno, hay razones muy concretas, ¿verdad?, de peso, pero pues es una manera de aumentar la calidad. Y les estamos pidiendo no solo que haya un control de un consejo editorial, de redactores, o sea, lo que es lo clásico de una revista, sino que se preocupen también, como todo proyecto de comunicación, de a qué público le están llegando. Y en esa medida de que determinan y ubican el blanco de público que tienen, pues cuál es el lenguaje apropiado para llegarles, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones están ya trabajando las revistas. Tenemos 16 revistas en el índice mexicano de revistas de divulgación científica. Y hace 2 años iniciamos también una experiencia muy exitosa, que fue el primer seminario iberoamericano de periodismo de ciencia. Tuvimos también cerca de 100 participantes, periodistas. El primero fue en Mérida, el de este año fue en la Riviera Maya. Y hemos tenido ahí realmente unas experiencias como la que vamos a tener ahora, de expertos nacionales y de expertos extranjeros. ¿Qué es lo que vemos desde CONACYT, ¿no? Pues que algunos de aquí han podido ir a eventos internacionales en el extranjero, de alguna de las ramas de la comunicación de la ciencia, pero son unos cuantos. La mayoría, por los recursos de sus instituciones, pues no pueden ir a la reunión anual de la Sociedad Internacional de Planetarios o a la de ASTEC o al Congreso Mundial de Periodismo de Ciencia. Entonces, lo que hace CONACYT es como seleccionar una muestra de conferencistas expertos de prácticas internacionales y traerla a México para que pueda ser compartida por un mayor número de personas, y este ha sido el caso del Seminario Internacional.
Hemos tenido el privilegio, por ejemplo, de escuchar en México a gente que hace periodismo de ciencia en Nature, en Scientific American, en el New York Times, en el Nacional de Venezuela, en el Mundo de España, en fin, en diversos diarios, la revista Ciencia Hoje de Brasil. Entonces, eso nos enriquece a todos, ¿no? El poder intercambiar estas experiencias. Y en ese mismo sentido es que CONACYT decidió darle también una aplicación de política pública al mundo de los planetarios, ¿no? Entonces, en CONACYT se elaboró lo que es este primer festival internacional de planetarios, y dado que el Planetarium de Torreón ya había venido recibiendo apoyos mediante la convocatoria, decidimos darle continuidad porque además en Coahuila creo que no había ningún planetario hasta antes de este, ¿no? Es un estado muy grande, muy importante, y necesitamos descentralizar la práctica de la divulgación científica en México. ¿Cuántos planetarios hay en la Ciudad de México? Entonces, mínimo debería haber uno por estado, por entidad federativa, pero hay estados muy grandes. Y tenemos casos distintivos, como me enteraba hace rato, ¿no? El de Chiapas, ¿no? Hay 3 planetarios en el estado de Chiapas. En Quintana Roo van por el 3er planetario. Y bueno, hay casos de estados que tienen planetarios de mucha tradición, y que pues, se necesita ahí recuperar esa tradición porque hace mucha falta el desarrollo de una cultura científica. Y porque yo creo que nunca debemos perder de vista cuál es el espíritu que nos anima y que nos motiva. Yo creo que todos los que nos dedicamos en cualquiera de sus frentes a la comunicación de la ciencia, a la divulgación científica, es porque tenemos una identificación con la ciencia, con el conocimiento científico, porque hemos visto en esta actividad humana algo que es típicamente humano, algo que enriquece a la humanidad, si bien hay prácticas, digamos, negativas de aplicación del conocimiento, pero es eso, es una aplicación del conocimiento. Pero en general creo que lo que nosotros debemos hacer, sobre todo en un país como México, no dejar de transmitir la esencia de la búsqueda científica, que es una búsqueda sin dogmatismos, que es una búsqueda que todo lo pone a la crítica, al escrutinio de la razón, pero también acompañada de la intuición y de la emoción. Y eso es algo que le hace falta a toda nuestra sociedad, a México. Yo creo que es algo que todavía necesita crecer muchísimo más, y por esto aprovecho para decirles de parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que refuercen sus actividades, que le pongan más esfuerzo, que aprovechemos un festival como este. Muchas gracias. Jesús, una plática muy interesante sobre todo lo que está haciendo el Consejo. A veces consideramos que solamente para investigadores hay Consejo en México, pero podamos darnos cuenta que en realidad hay un gran trabajo para divulgar ciencia, y te agradecemos mucho la participación y pues todo el apoyo para llevar a cabo este festival. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Gracias.